Hola, buenas tardes. Hoy teníamos sesión, pero he tenido días muy ajetreado y tengo más trabajo después y no vamos a poder tener la sesión, pero no quería dejar que pasara el día sin poderles dar el tema que sentí profundamente de parte de los seres para el día de hoy. No cumpliendo así la promesa que hice en la última misa, donde hablé de un tema, prometí un tema que no va a ser el que voy a hablar. Hoy hablaremos de la inteligencia. Y partiendo de la premisa del libro Los Espíritus, que es la primera pregunta que le hace Allan Kardec a los espíritus, él pregunta, valga la redundancia, ¿qué es Dios? Es la primera vez en la historia, después de mucho tiempo de cristianismo. Recuerden que el libro Los Espíritus se escribe en el año 1857 y es un libro que consta de 1000 preguntas que le hace Allan Kardec a los espíritus y estos le responden sus preguntas. Evidentemente, estos seres en trance, de manera muy impresionante, como pasaba en esta época. Y una de las teorías que le asegura, que le asevera, además de la iluminación de estas respuestas, es que los medium no se conocían entre sí y los espíritus siempre respondían lo mismo. O sea, un medium de una distancia muy distante de la otra respondía exactamente lo mismo en trance a la pregunta que le hacía Allan Kardec. La primera pregunta de este libro, que este no es el tema de hoy, el tema más allá, es ¿qué es Dios? Es la primera vez en la historia, después de muchos siglos, que ya no se le llama a Dios como alguien, sino como algo. Allan Kardec cambia la pregunta. No niego que sea alguien, es que es interesante el fenómeno. Y pasamos a un conocimiento otro de la realidad divina, de la realidad de Dios. Él pregunta a los espíritus ¿qué es Dios? Y los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y ya le da un sentido esta respuesta de los espíritus, esta primera pregunta en el libro de los espíritus le da un sentido a la palabra inteligencia, un sentido que no difiere mucho de los estudios que algunos psicólogos, psiquiatras, analistas, en fin, han hecho, y yo traeré algunas pinceladas del tema. Pero quiero dejar claro que es mi punto de vista, que sí creo que coincide mucho con el punto de vista del espiritismo científico y que coincide mucho con el punto de vista de algunos de estos estudios. Hace poco tenía soy muy apasionado y eso me presenta delante de las personas quizás como de manera fea, ¿no? Porque defiendo mis ideas con mucha pasión, con mucha fuerza, y eso a veces parece que me estoy imponiendo o que estoy siendo, no sé, ciególatra, no sé qué palabra tomar. Lo que sí sé es que no me comunico bien y tal vez las personas reciben cuando estoy, bueno, muchas veces, y ese criterio. ¿Qué pasó? Que estaba con una chica conversando y estábamos hablando de la realidad cubana y del dictador Fidel Castro, y ella me decía, bueno, él fue un asesino, fue un narcotraficante, fue lo que sea, pero era un hombre muy inteligente, porque lograr tener un pueblo sometido tanto tiempo y lograr mantenerse en el poder, tenía que haber sido muy inteligente. Y yo le dije, no, él no era nada inteligente. Y quiero poner este ejemplo sin mezclar el tema con la política, pero es que está inmerso en la vida, es parte de la vida, para explicar, para partir de aquí con el concepto de la inteligencia suprema que es Dios, porque esto nos llevará a un camino seguro para poder entenderlo, asimilarlo y crecerlo. No puede haber inteligencia con un fruto desproporcionado. No existe la inteligencia para el mal. Si Dios es la inteligencia suprema, porque creó este maravilloso mundo, con esta maravillosa anatomía nuestra, con esta perfección de todo, hay una distancia específica del Sol a la Tierra. Si se acerca un poquitico más, la Tierra colapsa, encendida. Si se aleja un poquitico más, unos milímetros, la Tierra se enfría y nos congelamos. O sea, es exacta la distancia del Sol a la Tierra. Es impresionante el movimiento de los planetas. Es impresionante las mareas, cómo se mueven según esté la luna. Hay infinidades de razones en la creación que denotan una inteligencia, la cual
deja frutos evidentes. O sea, que una persona que someta a un pueblo, que una persona que deje como consecuencia una estela de desgracias, de desproporciones, de insatisfacciones, no es precisamente inteligente. Quizás sea habilidosa, quizás sea un manual. Vamos allá, vamos a explicarlo desde el mismo ejemplo que estamos poniendo. Cuando en el año 1959, triunfa la mal llamada Revolución Cubana, había pobreza en el campo, estábamos en otra época, por supuesto que sí, ahora hay más pobreza, pero habían 50 más o menos cabezas de ganado per cápita, o sea, por persona. Yo no estaba nacido, pero hay una historia maravillosa, como este señor dirigía el país de manera espontánea, de manera emotiva, según Hilda Molina, la médico, neurocirujana, que le hizo el perfil psicológico. Él dirigía el país de manera espontánea, con lo que se le ocurría. Y un buen día a él se le ocurrió, por ejemplo, que las vacas comieran gandul porque iban a dar más leche. Y prácticamente se paró la producción nacional para dedicarse a sembrar gandul para las vacas. Aquello no funcionó. La ganadería en Cuba desapareció. No hay ganadería en Cuba, no hay carne. O sea, no hay industria al respecto. Así pasó con la zafra de los 10 millones, que nunca se logró. Ustedes se imaginan un médico cortando caña. Así pasó con el cordón de La Habana, cuando se le ocurrió sembrar café en el llano y los campesinos le decían que no podía sembrar café en el llano, que tenía que sembrarlo en la loma, porque el café no puede sembrarse en el llano porque se enchumba en agua y no produce. Él no le importó. Así pasó con las presas, y en Cuba no hay agua en las casas de las personas. Le dio por hacer presas para tener reservas de agua. Y recuerdo yo y mi amiga Yoyi que la destierran de su pueblo, por allá por Managua, porque iban a hacer una presa. Y hoy mismo en Cuba, en muchas casas no llega el agua. Hoy mismo en Cuba los campesinos tienen los mismos bohíos que tenían antes, o peor que antes. A veces sin luz eléctrica. O sea, es una involución total. No puede haber fruto oscuro producto de la inteligencia. No, pero es que esa es la inteligencia para el mal. No, es que la inteligencia para el mal no existe. Y es justamente el tema de la misa de hoy. No una misa. Es justamente el tema de hoy. No existe la inteligencia del mal o la inteligencia para el mal. Existe la inteligencia. Y partiendo de la premisa, recuerden que la premisa es la primera idea, y si contradecimos esa primera idea, ya estamos contradiciendo la lógica de nuestro propio pensamiento. Luego, si Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, bueno, pues entonces no puede haber una inteligencia para el mal. Hitler, dicen que se desarrolló en Alemania las primeras ideas hasta de las clonaciones. Se habló de clonación, de cómo clonar a un ser humano, de cómo crear químicamente a un ser humano y perfeccionarlo. Él jugó a ser Dios. Y esto, bueno, se termina la Segunda Guerra Mundial y cuentan, no tengo la seguridad, que muchos científicos van a la ex Unión Soviética y otros vienen a Estados Unidos porque eran muy buenos los científicos alemanes. Sin embargo, discrepo totalmente de que esto sea inteligencia. No necesariamente el conocimiento intelectual es inteligencia. No necesariamente el conocimiento histórico es inteligencia. No necesariamente el conocimiento es inteligencia. Es algo más. Y justamente lo responden los espíritus, y justamente está en el Dilogún, y justamente está en infinidades de ejemplos de la historia. Y hoy es el día para desarrollarlo, un tema que está dando vueltas en mi cabeza mucho y que nos puede confundir tremendamente. Entonces, la Guerra Fría, había un conflicto grandísimo en el mundo entre los Estados Unidos. Yo pongo en Facebook un día el capitalismo es libertad y me salen algunas personas de Cuba, no voy a catalogarlos, criticándome porque yo había puesto aquello, pero riéndose de mí como si yo fuera un tonto.
Y es que el capitalismo es libertad porque market economy es como se le llama al sistema, o sociedad de libre mercado, me refería a eso. Que usted aquí puede ejercer el negocio que usted quiera, ¿no? Hay regulaciones, pero el estilo de sociedad es que usted es el dueño de su vida y que usted puede ejercer son las personas las que ejercen su negocio, su vida, su carisma. Y esto desarrolla la inventiva del ser humano. Esto ayuda justamente al tema que viene después, que es el que tocaba hoy, ayuda justamente a la vocación, a desarrollar la vocación con la que uno trae, los talentos con los que uno trae de otras vidas, que no necesariamente el talento es inteligencia. Vaya, allá llegaremos en breve. Entonces, el comunismo, la sociedad socialista, porque ahora con el juego de las palabras te dicen que no, que tú no has vivido el comunismo es hermoso, el comunismo es tremendo desastre y está más que probado, es intrínsecamente diabólico, como lo decía el Papa León XIII o Pío XII, no sé cuál de los dos. Es intrínsecamente diabólico, viene a sustituir a Dios, pretende quitar a Dios del podio y ponerse el Estado. Ese grupo de señores que son el gobierno no son más que un grupo de señores en que el pueblo confió y votó en las urnas para que administraran el país. O sea, usted se dedica a lo que se dedica y usted va a confiar en un grupo de personas para que administren su dinero, que usted paga esos impuestos, y para que usted tenga policía que le cuide las calles, para que usted tenga un servicio para que recojan la basura, para que usted tenga o para que haya una escuela pública para que los niños, las personas puedan acceder al conocimiento al menos básico o un poco más allá, de manera gratuita, para que hayan hospitales públicos o soluciones para que las personas no se mueran de una enfermedad. O sea, yo como pueblo le doy la autoridad, perdón, la confianza, el voto de confianza a un grupo de señores, de personas que van a administrar el país. Luego esas personas que están en el gobierno son mis servidores. En el comunismo, socialismo cambian las cosas. Pasan a ser jefes militares, dictadores, que oprimen, deciden algo y son los que tienen la última palabra, los más inteligentes, los que subestiman constantemente el pensamiento. Este señor era tan poco inteligente, tan soberbio, tan ególatra, allá vamos ahorita, que trae la Guerra Fría a territorio cubano. O sea, los centrales, aquí empieza el conflicto del embargo económico, los centrales azucareros, las refinerías, de petróleo, que estaban en Cuba, se negaron a refinar el petróleo soviético, ruso. Porque alegaban que el petróleo ruso era más gordo, era diferente y podía romper los equipos. Ante esta negativa, Fidel se aprovecha del asunto y empieza a expropiar las compañías. Porque el comunismo, y en Cuba se aplicó, en el comunismo desaparece la propiedad privada y todo es propiedad social. En los 10 puntos del manifiesto comunista está que desaparece la propiedad privada y solo se impone la propiedad social. Luego no puede haber nadie dueño de nada. El Estado es dueño de todo. El Estado pasa a ser el gran capitalista. Esto es un gran error porque evidentemente esto incentiva a la corrupción y por supuesto que mata la inventiva. Hay una frase que usan mucho los comunistas refiriendo al pueblo y le llaman la masa. O sea, no nos ven como individuos, nos ven como una masa amorfa que tiene que andar en colectivos, o sea, como dicen en Argentina, en buses, en guaguas, como dicen en Cuba, que no pueden tener carro propio. En Cuba hicieron muchos edificios, también en los países eslavos, muchos edificios que no tenían garaje debajo, porque supuestamente en la sociedad comunista la persona no tenía carro, no iba a tener auto, todos nos íbamos a transportar en colectivo. La gente no sabe estas cosas. O sea, es como el burgo, no, los militantes del partido sí, el gobierno sí, porque es necesario, porque son ellos, ¿no? Pero el burgo, no, el pueblo, que es la masa, esa masa amorfa que no piensa, que están ahí para que se les dirija. Bueno, nada más que creer en estas cosas, pero traerse la Guerra Fría a Cuba, él enfrenta, los americanos apoyan el movimiento de Fidel Castro en la sierra porque creían que estaban los cubanos luchando contra la dictadura de Batista.
querían restituir la democracia. O sea que Estados Unidos apoya a Fidel, al movimiento revolucionario, y sin embargo, por su rabia, por su ego, por su megalomanía, se alia a la Unión Soviética, es más larga la historia, no es el tema, y trae a Cuba la Guerra Fría. En el año 62 hay un conflicto grandísimo, porque ya él tenía ojivas nucleares en Cienfuegos, estaba haciendo una base nuclear. Imagínense un país tan chiquitico, con una base de energía nuclear, que en Chernobyl colapsó la base y todavía hay zonas con demasiada radioactividad. Imagínense Cuba, si eso hubiera pasado, gracias a Dios no se terminó esa base. Dios nos quiere mucho, la caridad del cobre. Y entonces esto desató un conflicto grandísimo. Esta expropiación de las propiedades trae como consecuencia, él no le paga a las personas, la ley decía que había que pagarle la propiedad, que esta gente proteste en el Congreso norteamericano y se le impone un embargo económico para que Cuba pague, para cobrarle este robo que Fidel Castro había hecho a todas estas grandes empresas y compañías que eran de cubanos, de americanos, de muchas personas diversas. Bueno, esto no es un acto de inteligencia. Esto en relaciones internacionales sería un acto totalmente una burrada, una tontería, porque usted es el presidente, supuestamente, usted representa a un país. Y usted no puede traer el conflicto a su país, usted tiene que librar a ese país de ese conflicto. Ya hay una guerra fría establecida entre los dos polos de la Tierra en este momento del mundo, y si esa guerra fría establecida, yo me mantengo distante y yo me mantengo al margen, y yo soy diplomático o políticamente correcto sin tener que callarme cuando hay una injusticia, yo estoy siendo medianamente quizás inteligente. Vamos a ver los tres tipos de inteligencia. Pero traer la Guerra Fría, complicar a Cuba, al pueblo cubano, por sus burradas, no denotan inteligencia. Luego, no puede ser la inteligencia aquella que dé frutos malos. Porque si Dios es la inteligencia suprema, somos imagen y semejanza de Él. Miren la perfección de la anatomía humana. Imagínense que el cuerpo humano produce anticuerpos hasta los 11 años. Y después de los 11 años ya se va produciendo según los alimentos que tengamos. Bueno, creció la población mundial, en fin. Hay una perfección en cada detalle de la creación. Hay que fijarse cómo crece una planta, cómo sale una flor, cómo tú puedes comer un mango, que parece que le han echado azúcar a la fruta, y se ha hecho con la naturaleza. Es impresionante cómo se puede negar de la existencia divina. Bueno, estos ejemplos, que son dolores que tengo muy adentro de mi tierra, evidentemente explican un poco hacia dónde voy, hacia dónde camino. O sea, por sus frutos los conoceréis. Una frase muy elocuente de Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. O sea, no puede una persona inteligente dar los frutos que hoy en día es Cuba. Hoy en día Cuba es, desgraciadamente, un país destrozado. Yo tengo mucho dolor. Yo recordaba cuando todavía llegué a Madrid en una época y ya cayéndose La Habana, ¿no? Por supuesto, cayéndose, pero yo recordaba pedazos de Madrid en La Habana. La Habana es una gran ciudad, le decía la París de América. Una persona que viene a gobernar por tanto tiempo y cuando se va deja un país devastado, destrozado, la industria azucarera, que fueron los padres dominicos los que la llevaron a la isla, destrozada, la ciudad de La Habana, todo destrozado. Pero el ser cubano, el cubano que es campechano, que es cercano, que es amigo, bueno, pues también nos hemos depauperado. Hay una especie de chabacanería aprendida, yo le llamo la irreverencia aprendida, desgraciadamente. Entró a La Habana tumbando los monumentos de los presidentes de la República desde 1902 hasta 1959, que estaban en toda la avenida de los presidentes, todos los monumentos, y él entró tumbando, descabezando. Esto es ser irreverente con la historia. Esto es negar la historia de tu patria. No puedes ser una persona inteligente cuando hagas estas cosas. O sea, no es la inteligencia aquella que me trae malos frutos, aunque yo pueda someter a un pueblo. Ah, sí, claro. Si yo sigo un manual, si yo sigo un libro de psicología de la masa, como le pueden llamar ellos, quizás Lenin, en su manual de marxismo-leninismo, dice a los enemigos de la revolución, le van a poner nombres peyorativos, llámenle chinches. Bueno, él les puso gusanos.
él les puso gusanos, porque claro, hacía falta, cuenta Lenin, hacía falta, fíjense que cuánto odio, hacía falta que a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con ese sistema político, con esas ideas políticas, pues llamarlos de manera peyorativa. Esto no es inteligencia, esto es maquiavélico, esto es oscuro, esto es triste, esto no es inteligencia. Esto es habilidad para destruir a alguien, pero la inteligencia es otra cosa, que llegaremos ahí. Entonces Fidel siguió un manual, evidentemente, un manual que se lo aprendió filosófico o pseudo filosófico, y aplicándolo a la psicología de la masa, por supuesto que funcionó. Bueno, decía Lenin, tal vez a los enemigos de la revolución, a los que no entiendan el proceso, fusílenlos, pero no muy lejos de la ciudad, para que la ciudad los vea y viva el escarmiento. Y bueno, surgieron aquellos juicios sumarios grandísimos, que fue el conflicto de Camilo Cienfuegos, que si él no quería matar a los guardias, en fin. Y los asesinatos, Fidel los hizo en la cabaña. Calcó el manual. La cabaña es una fortaleza española que se encuentra cruzando la bahía de La Habana. O sea, no muy lejos de la ciudad. Los tiros, me cuentan, se escuchaban en la ciudad. Cuando aquellos hombres que no habían hecho nada, eran juicios sumarios, morían asesinados ante el grito de Cristo Rey. O sea, una persona que asesina indiscriminadamente, una persona que impone indiscriminadamente a través de la fuerza, a través del dolor de muchos, una ideología, evidentemente no puede ser inteligente. Si partimos del principio que la inteligencia suprema es Dios. Algunos estudios al respecto hablan o la distribuyen en tres partes. Y aquí vamos a entrar. La inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva y otra tercera inteligencia que la dejaré para el final. Es muy interesante, es muy necesario entender, algunos psicólogos, estaba viendo un psicólogo otro día que lo decía, que la inteligencia emocional, que es la primera, que es la más básica, según algunos estudiosos, es elemental para el desarrollo de la sociedad, de la familia y de la realización personal de cada ser humano. ¿Qué es inteligencia emocional? Yo recuerdo que mi abuela era testigo de Jehová en una época, cuando tenía su mente clara, y los testigos de Jehová tienen prohibido saludar, si uno de los miembros de la congregación es echado de la congregación, ellos no pueden saludar a ese miembro hasta que él no se arrepienta y regrese. Lo desprecian, o sea, no lo saludan, no lo miran, hasta que él se arrepiente y regrese. Yo recuerdo que había un muchacho que tenía orientación sexual diferente y el pobre muchacho no podía cumplir con todos los preceptos que imponían esta secta, esta religión. Y cuando quizás descubren o sospechan, no sé cómo fue exactamente, que el chico era homosexual, lo echan de la congregación. Era en mi cuadra, que venía yo con mi abuela y con otra señora contemporánea con ella, por la acera, y el chico venía por la calle. Mi abuela salió de la acera, lo llamó, le dio un beso y lo abrazó. La señora que venía con ella la regañó fuertemente y le dijo, después que el chico se fue, ella por supuesto no lo miró, la otra, y le dijo que eso no podía hacerlo porque estaba prohibido por su religión. Y mi abuela le dijo que ella lo quería mucho, que a ella no le importaba lo que dijera la religión, que para ella era más importante lo que sentía por él. Esto es inteligencia emocional. Cuando tú eres capaz de salvar, cuando tú eres capaz de abrazar, cuando tú eres capaz de amar, cuando tú eres capaz de sacar esa luz interna, porque allá vamos ahorita, sacar esa luz y abrazar e iluminar con esa luz, esto es inteligencia emocional. Es inteligencia emocional andar sano, un poco sano por la vida, entender las cosas. Quizás los 4 acuerdos, cuando este libro, este bestseller de este espectacular escritor sobre los teltoxtecas, creo que es así, de México, habla de la impecabilidad de las palabras, o sea, usar la palabra para algo bueno. O sea, quizás aquí, aplicando los 4 acuerdos, entenderemos mejor qué será la inteligencia emocional. O sea,
yo tengo un conflicto con la gente. Yo fui una persona que con 13 años me fui a mi casa. Era un niño por conflictos serios de los que no voy a contar ahora. Y yo fui, en esa época de mi historia, evidentemente, más maltratado que querido por la gente. Bueno, hubo gente que me quiso, mi abuela, mi mamá no es que mi mamá no me quisiera, claro que me quería, ella lloró mucho cuando fui a la casa, pero habían otros problemas. El caso es que el medio, el entorno, a un niño de 13 años, se convirtió en su enemigo. Luego, la gente me molesta mucho. Yo tengo un conflicto cuando yo convivo con, yo no puedo convivir con nadie. Eso es un problema que tengo. Yo no puedo, cuando yo estoy mucho tiempo con la gente, ya tengo ganas de irme. Bueno, puedo estar en una fiesta, ¿no? Pero ya tengo ganas de irme, tampoco soy un antisocial. Y este conflicto yo he bregado con él, he luchado con él. Y claro, cuando usted tiene este conflicto, usted sufre esto. Por ejemplo, usted va con un dolor porque aún no se ha liberado del dolor. O sea, que aún no le ha llegado el conocimiento que vamos a llegar allá. Claro, usted tiene libre albedrío, usted tiene la posibilidad, usted tiene la opción de obrar conforme a lo que usted siente o no. Por ejemplo, yo tengo mucho rencor todavía con algunos miembros de mi familia. Tengo mucho rencor. Y no me acuerdo del rencor y hablo del perdón, y hablo del amor, y estoy haciendo este vídeo. Sin embargo, yo siento el rencor, pero con el rencor yo ayudo hasta donde puedo a mi familia. Bueno, a las personas que he de ayudar. Y quizás pudiera ayudar un poquitico más. Pero quiero decir que el rencor no me va a arrastrar hacia la ejecución de una obra mal hecha. O sea, ese dolor está en mí porque aún no se ha iluminado mi alma. Y aquí entramos en discrepancia con el cristianismo cuando hablan del pecado y de la voluntad. Es interesantísimo. Como dice el credo espírita, por el esfuerzo de mi voluntad y mi unión magnética de mi espíritu con Dios, podré liberarme de las culpas del pasado contra la sociedad, la familia, mis amigos y contra mí. O sea, que nosotros vamos a entender que cuando tengamos un conflicto, San Pablo decía, hago lo que no, digo lo que no hago y hago lo que aborrezco. Más adelante 3 veces le he pedido al Señor, líbrame de este aguijón, y 3 veces me ha dicho, te basta mi gracia. O sea, a veces hay un dolor que tenemos adentro, un rencor, un conflicto que está en el orden emocional, pero ese conflicto, ese dolor, esa ira contenida, esa agresividad contenida, esa envidia contenida, ese rencor contenido, todo esto quizás está en nosotros porque no nos ha llegado aún la inteligencia para superar ese conflicto. Yo recuerdo que en una película que estaba haciendo, yo era el segundo ayudante de dirección. Y de Cuba, de España, llegó a Cuba un primer ayudante de dirección. Y me pasan a mí, gracias a Dios, me quedé sin trabajo, como script de rodaje. Era mi especialidad realmente. Y yo me sentí muy contento porque aunque me bajaban el salario y bajaba de posición, yo hacía un trabajo que me gustaba mucho y lo disfrutaba cantidad. Como script, evidentemente, me tuve que aprender el guión de memoria. Me lo aprendí tanto de memoria que encontré cantidad de errores, que habían contradicciones en el guión. Y con mucho respeto me acerqué al director, que era un excelente ser humano, un señor español, realmente gallego, de Galicia. Y le conté a él, que era su primer largometraje de ficción, las contradicciones que había en el guión. Y él me dijo, pues nada, vamos a sentarnos en una semana. En el ICAI, o sea, en el cine, la industria del cine cubana, no había aire acondicionado porque estábamos en el periodo especial, las que quitaban el aire acondicionado a cada 1 hora. Y él me dice que vaya al Hotel Nacional, a su suite, y que me siente con él ahí, en la sala de su suite, para hacer las correcciones. Fue una semana entera que estuve yendo yo allá. Bueno, esto desató un conflicto entre algunos cubanos del grupo, porque era como algo muy grande ir a ese lugar. Para mí no me importaba nada, yo disfrutaba más, esto es honesto, yo disfrutaba más el trabajo, o sea, lo que estaba haciendo, me sentía tan importante, tan útil por lo que estaba haciendo, porque disfrutaba mucho mi trabajo, que
que estar en el Hotel Nacional. Aquí se va entendiendo. Pero pasó algo muy gracioso. El primer ayudante de dirección, al enterarse de todo esto y al ver, discrepó del plan de rodaje que ya había escrito el cubano ayudante de dirección, que se quedó como segunda posición y era antes era el primero. Y me pidió a mí, delante de él, que lo ayudara a realizar el plan de rodaje, que lo deben hacer ellos. Este señor se puso muy mal. Y delante de mí, le dijo a él, no, él era ayudante de dirección, pero ya no lo es. Ahora es script. Y él no tiene que estar con nosotros en un lado. Y el señor de España dijo, bueno, él tiene que venir conmigo porque yo quiero que esté. Porque él nadie sabe la película como él. Y yo no sabía qué hacer. Estaban en medio de dos personas. Uno, que era mi amigo de Cuba, y que estaba ofendido porque discrepaban de su trabajo y me estaban pidiendo mi apoyo. Y yo no quería para nada estar en esa posición. Y el otro, que era el jefe de la película, la columna vertebral. Bueno, pues tuve que ir allá. Pero utilicé, y me sentí muy bien, esto lo pongo de ejemplo, también para explicar la inteligencia emocional. Cuando terminamos el primer día, terminamos la primera semana de rodaje, yo terminé la primera semana de rodaje y le dije, bueno, a los dos, estábamos sentados los tres en una habitación. Miren, ya terminamos la primera semana de rodaje, ¿tienen una idea ustedes de lo que yo pude aportar? Yo me voy ya porque tengo otras cosas que hacer, tengo trabajo que hacer, mentira. Tengo trabajo que hacer y yo los dejo a ustedes. El cubano se quería morir, le daba vergüenza, porque se sentía ya más afligido por haberme despreciado de esa manera por luchar su posibilidad, ¿no? O su protagonismo. El caso es que me fui, cuando yo caminaba, no, espérate que venga el chofer, no te vayas, pero, hombre, para que almuerces en el hotel, no, yo almuerzo para allá, pues, en el ICAI, no pasa nada. Espera para que venga el chofer, para que te lleve. No, yo camino, si esto es muy cerca. Y me gusta mucho el Vedado, me gusta mucho la calle 23, es muy bonita. Y cuando yo salí caminando por la calle 23, sentí una libertad dentro, una libertad. Yo me estaba divorciando de lo que el mundo considera que es el triunfo. Yo me estaba divorciando de esa armazón que nos ponemos para poder lucir bonito, lucir bien, ¿no? Yo, quédense con hotel, quédense con todo, yo me voy a mi posición si yo soy feliz. Con esa película fue la primera que viajé a España, porque claro, un trabajo tan hermoso que me dio la posibilidad de conocer a la madre patria. Esto lo cuento porque esto es inteligencia emocional. O sea, hay una luz, la inteligencia es una luz que habita en ti. Es una luz que habita en ti. Y cuando esa luz llega a ti, cuando se ilumina tu ser, tú dejas de hacer lo malo. Cuando esa luz llega a ti, ya tú adquiriste un conocimiento que es inteligencia, adquiriste esa inteligencia y al adquirirla, lo malo huye de ti porque tú no tienes ganas de hacer lo malo. Por eso discrepamos con el cristianismo del pecado. Porque no son los méritos humanos los que nos alcanzan la gracia o la inteligencia. Es la misericordia de Dios. Pero si Dios nos creó, Dios creó todo lo que existe y nos creó a nosotros. Claro, nos da un libre albedrío. Pero tenemos que saber llevar ese dolor. El libre albedrío es justamente, yo no tengo poder para quitarme el rencor. Yo puedo trabajar con un psicólogo, yo puedo rezar, yo puedo hacer de todo para librarme de ese rencor, pero no tengo poder para librarme del rencor. No se puede quitar el rencor, no es una llaga en la piel que tú te curas y quizás con tratamiento va a pasar en un tiempo y se sana la piel. No, es algo que tiene que ver con el más allá, porque nuestra alma es eterna, nuestra alma viene del más allá. Entonces yo evidentemente, no puedo curarme el rencor, pero Dios sí, porque Dios llamó la existencia al existir. Dios dijo que toda la nada la llamó al existir y esa nada va caminando hacia Dios. Y mientras esa nada se va acercando a Dios, entonces se va iluminando y se va llenando de ese conocimiento que es la inteligencia suprema. Y este es el conocimiento, esto tiene que ver evidentemente con la inteligencia emocional, es proporcional. Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia emocional no necesariamente tiene que haberse cultivado en una escuela, porque quizás viene de otras encarnaciones. Es un conocimiento que usted aprendió, es el bien aprendido. Es lo que diría San Pablo en la carta a los Corintios. Yo les voy a enseñar un camino mejor. El amor es bondadoso, no tiene envidia, no se engríe, no se alegra de la maldad,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, y hace un cántico maravilloso a la inteligencia suprema. Porque la bondad, dirían unos científicos que estuve anoche repasando, unos estudiosos del tema, dirían que la bondad es el pináculo de la inteligencia. La bondad es el culmen, es el top de la inteligencia. O sea que el punto más alto de la inteligencia es la bondad. Ya vemos entonces cómo vamos discrepando de que una persona no bondadosa, de que una persona, aunque sea habilidoso, maquiavélicamente habilidoso, no necesariamente es inteligente. La inteligencia tiene como pináculo la bondad. La inteligencia es la luz que te ilumina y que te hace bueno. Es algo que llega a ti. Imagínense que están enamorados, siempre lo cuento así, quizás me repita un poquito, perdón. Imagínate que están enamorados. Cuando uno está enamorado, uno está enamorado, está feliz, camina, derrocha felicidad. Cuando uno está triste y cuando el amor falta, uno está triste, ¿no? Uno está triste. Bueno, pues cuando el amor vive en ti, es que eso es inteligencia, hay luz dentro de ti. Esto no necesariamente lo hemos aprendido en la escuela, pero hay una segunda inteligencia, que es la inteligencia cognitiva, de la que hablan algunos estudiosos. Hay muchas escuelas. La inteligencia cognitiva sería, pues, el análisis lógico, estaría relacionado con la inteligencia intelectual. Esta inteligencia también, por supuesto, se adquiere, por supuesto, en la escuela o en el curso de la vida, según vayamos creciendo. Yo recuerdo hace poco estaba viendo un vídeo de Daniel Chapman, creo que se dice así, que es un hebreo rabino que me fascina, y había llevado él a su programa a un rabino de los más conocidos de Israel, sorry por no saber el nombre, no recordarlo, y este hombre cuenta algo que para mí es nuevo. Le pregunta Daniel, ¿qué significa para usted haber nacido en una familia perfecta, donde papá ama a mamá, donde no se gritan, donde no hay discusiones, donde no hay nada de eso? ¿Qué se siente habiendo sido el hijo de uno de los cabalistas más grandes que ha tenido la historia? Y él dice, se siente que te parece que todo es así, que el mundo es así, que eres bueno. Y este hombre se refería a los inconversos y a la gente que nunca se ha desviado del camino. Este hombre no se había desviado del camino. Pero qué interesante lo que viene. El padre, este famoso cabalista, cuyo nombre tampoco recuerdo, el padre había tenido mucha pobreza de niño. Había sufrido mucho. Y estos dolores internos, esta angustia interna apaga o atenta contra la inteligencia emocional. Estos obstáculos de la vida pueden llevarnos a dos caminos. Uno de estos caminos es a repensarnos la historia, a conectarnos con nuestro self y poder superar el obstáculo, o a reprimirnos o a sentirnos lo más deseado del mundo y a ponernos furiosos, rebelarnos de manera oscura contra la realidad triste del obstáculo. O sea, hay dos opciones. Bueno, pues el Padre, muchas veces Jesús decía algo muy lindo, decía, no hace daño lo que entra a la boca del hombre, hace daño lo que sale de la boca del hombre. Entonces, muchas veces esa oscuridad que tengo dentro, muchas veces ese dolor, ese rencor, esa envidia, esa vanidad, ese aire de superioridad, esa duda constante, esa ira, ese complejo de competitividad sin pretender crecer, sino competir por competir, esa lucha con la que vivimos, muchas veces evidentemente son heridas, son dolores que no hemos sabido superar. Y qué interesante que el padre de este rabino no le transmitió esto a los hijos. O sea, cortó el eslabón. Él decidió limpiarse, curarse, salvarse, sanarse por dentro para no someterle a los hijos el dolor. Hace poco Goebbels, el pastor que escucho a cada rato, contaba algo doloroso. Él tenía 5 años
y coincidió con el parto de él que su madre se enfermó de cáncer. Y el padre, que era alcohólico antes de convertirse, el padre, borracho, le dijo con 5 añitos: tú eres el culpable de la muerte de que tu madre tenga cáncer. Esto para él lo transformó, lo convirtió en un niño que le diagnosticaron autismo y se convirtió en una persona retraída, totalmente oscura, triste. Dice que vivió mucha parte de su niñez con este dolor o con esta manera de ser, ¿no? Un niño de 5 años no puede entender que el padre está borracho y que está mintiendo. Un niño de 5 años arrastra esa culpa adentro y este padre tampoco es culpable. Este padre heredó ese dolor, esa rabia, esa furia de otras vidas o de otros padres, y así se va arrastrando el dolor. Tenemos que optar por sanarnos. Lo digo por mí, en principio. Tengo que curarme de la vanidad. Tengo que sanarme de la vanidad. Tengo que sanarme del rencor. Tengo que sanarme de muchas cosas y le pido a Dios, yo creo que al final daré el camino, le pido a Dios que me sane. Pero mientras no llegue a la luz, porque escucho las palabras del Señor cuando le decía a Pablo, 3 veces te he dicho, 3 veces te basta mi gracia. O sea, pues intentaré sobrellevar el dolor con dignidad y confiaré en la limpieza o en la purificación del alma cuando llegue ese conocimiento total. Pero es bueno ya atisbarlo, es bueno ya saberlo, es bueno ya tantearlo. ¿Qué pasa entonces? Que podemos tener también el camino oscuro, el camino de la represión, ¿no? De fajarme, de pelearme con el mundo entero, de enfrentarme al mundo por lo desgraciado que he sido. Si nos fijamos en la figura de Leguá, el Leguá le dieron limones, hizo limonada, de verdad. Porque Leguá fue un niño triste, sin mamá, porque ya la pobre estaba enferma de la cabeza. Y él se crió en la calle. Él no tuvo amor de padres. Él no tuvo ropa, él no tuvo nada. Él tuvo que ser habilidoso. Tuvo que ser habilidoso para poderse ganar la posición. Luchó para ganarse su posición, para crecer. No renunció a la vida. No se quitó la vida. Es impresionante. Cuando yo pienso en mi ángel de la guarda, cuánto más te enamoras de él. Pero es que el lenguaje es amor puro. Yo siento el amor de Leguá, es como si fuera el amor de Jesús, porque la hocha es amor de Dios manifiesto en el mundo. Y cuando pienso en la historia, lo que representa a él y lo que tiene que enfrentar, imagínate cuántas cosas enfrentó. Homeless, en todos los sentidos. Cuando yo veo personas que se sienten superior a los homeless o los miran por encima del hombro, yo siento tanto dolor, pero tanto dolor, porque somos seres humanos. Y cualquier ser humano puede estar, o quizás estuvimos, en una posición igual. No somos mejores que nadie. Somos sencillamente seres humanos que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de evolución. Igual que el tema del racismo. El racismo es un genocidio. Es tan absurdo ser racista. Hay una sola raza, la raza humana. Es tan absurdo denigrar a alguien, rechazar a alguien, perderte el corazón de alguien por el color de la piel o por la cultura. Es tan absurdo, tan tremendamente absurdo. Yo he viajado creo que a algunos países ya, y yo uno de los conocimientos que he traído de estos viajes es que todos los seres humanos somos muy parecidos. Por mucho que cambien las culturas, somos muy parecidos. Estamos hechos de la misma esencia. Y yo creo que todos nos podemos complementar y nos podemos querer. Entonces, inteligencia emocional sería entender esto, o ya traerlo entendido, o entenderlo más, o acercarse más a ese entendimiento. Claro, hay personas que pueden tener un conflicto psiquiátrico de ausencia de hormonas de felicidad. Que esto no significa, no es un problema. Hay personas que están tristes. Si usted está triste constantemente, se deprime constantemente, usted tiene que ver un especialista. Bueno, se puede consultar también, por supuesto, pero yo creo que debe haber un especialista, porque no es normal que una persona sin nada que pueda conducirlo a eso
concretamente esté a cada rato en depresión, ¿no? O, bueno, ya yo me estoy yendo a algo anormal, ¿no? Algo que no sea la depresión que puede caer cualquier ser humano, o la molestia que podemos tener por bobería. Yo he estado en ITASES y en ITA le he marcado determinados signos al Yabó que vaya a ver un médico, un psiquiatra. La gente tiene fobia al psiquiatra porque piensan que ir al psiquiatra es como parecer loco, porque se ofenden cuando se les dice loco, o que tienen un problema psiquiátrico. Pero es que la cabeza es como el estómago, es como la pierna, es como la sangre, es otra parte del cuerpo. Y si hay una carencia de alguna sustancia, evidentemente podemos estar desequilibrados y hay que atenderse. Bueno, pues esto también es un camino. Y esto lo indica la inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva nos ayuda a salir de la ignorancia. Claro, la inteligencia emocional nos supera la ignorancia, porque nos acerca, porque es el abrazo que tú das y tú no sabes dónde lo aprendiste. Es lo bondadoso que tú eres y no sabes dónde lo aprendiste. Esas abuelitas, esas ancianas que no tienen estudios, que no fueron a la universidad, que no fueron a la escuela y llevan su casa y son el amor de la vida de la familia y fueron el horcón de la familia, y los nietos y los hijos recibieron los valores de esa gente. Esos valores es la iluminación, es la inteligencia emocional, es inteligencia. Claro, esta señora no tuvo la oportunidad, al menos en esta encarnación, de poder asistir a la escuela, a lo mejor, y no pudo desarrollar esa inteligencia cognitiva que está relacionada con la lógica. Esto, por ejemplo, podríamos aplicarlo a inteligencia cognitiva. Si Dios es la inteligencia suprema y Dios es bueno, pues no puede haber una persona mala con inteligencia, porque no puede existir inteligencia para el mal, porque la inteligencia es luz, ¿no? Entonces, de hecho, Einstein decía algo muy interesante, decía, no existe la oscuridad, lo que existe es la ausencia de la luz. Si analizamos esto, sería muy interesante. Discrepamos con el pecado, porque no es el pecado entonces. No pecamos entonces porque seamos malos, a no ser que la persona sea un psicópata o un enfermo psiquiátrico, evidentemente, que hay personas enfermas que deberían tenerse en un psiquiátrico o atendidos bajo un reglamento de medicinas y demás. Pero no pecamos solamente por pura maldad. De hecho, el malo no existe necesariamente. Es que el malo es que tiene ausencia de luz, hay ausencia de inteligencia. Y lo explico otra vez con el amor. Cuando usted ama, cuando usted está enamorado, usted está lleno de bien, hasta regala dinero. Le cambia el carácter, le cambia el humor. Bueno, pues la inteligencia cognitiva sería esta decisión de decir, bueno, yo tengo que ir a un médico, caballero. Sería ya la cultura. El Papa Juan Pablo II decía que el peor de los males, el arma más importante del diablo, metafóricamente hablando, era la ignorancia. La ignorancia era el arma más importante del diablo. ¿Qué hacen qué está haciendo Maduro ahora en Venezuela? Todos los pseudo presidentes o dictadores estos. ¿Qué hacen? Quitan la comunicación. Ahora Maduro quitó Twitter en una semana, que quitó WhatsApp. No quieren que la gente conozca. En Cuba no había internet, por ejemplo, hasta el otro día. Ahora malamente la hay. También en la Unión Soviética. O sea, esta gente, estos gobiernos totalitarios absolutizan la información para que la gente no se informe, para que haya un atentado a esta inteligencia cognitiva, para que no se desarrolle esta inteligencia cognitiva, y hay una especie de ideologización de la sociedad. Decía Hilda Molina, esta neurocirujana que le hizo el perfil de Fidel Castro, que él le confesó una vez, ya no me interesan las revoluciones sociales, solo me interesan la revolución de las conciencias. Y claro, fíjate si este hombre no podía ser inteligente, que fue Cuba el trampolín de guerrillas en América Latina y el Caribe. O sea, el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero fue quizás promovido por estas guerrillas que no vendían la paz, no promovían la paz. Eran guerrillas para implantar gobiernos de izquierda, gobiernos comunistas, porque Cuba fue la llave de la Unión Soviética para implantar el comunismo en este hemisferio. Mira cuánto daño ha hecho Cuba al hemisferio y todavía lo sigue haciendo. Mira la pobre Venezuela, cuánto le ha costado librarse de la desgracia socialista. Entonces, la inteligencia cognitiva está muy relacionada con la lógica, está con los estudios de la lógica. Es interesantísimo cómo también en sus discursos, dice alguien que tiene récord Guinness en un discurso, no estoy muy seguro de lo largo que fue, se contradecía. Si usted analiza un discurso y usted le aplica los silogismos de la lógica, usted ve cómo se contradice, dice y se contradice, y se da cuenta que ni en eso podía sostener un hilo.
conductor. O sea, no estoy ensayándome con esta persona, estoy explicando, utilizando el ejemplo que bastante que me toca de cerca, para poder ir explicando qué es, desde el punto de vista espiritista, la inteligencia. La inteligencia cognitiva sería esta segunda, según algunos estudiosos, que está relacionada con la lógica, con el desarrollo intelectual y con el estudio, por supuesto que es importante, sobre todo en el siglo XXI, ir al estudio. Por ejemplo, con el conocimiento de las lenguas. Mi ahijado Manolo tiene un talento impresionante con la traducción. Es impresionante. Yo no he conocido un traductor que traduzca a la velocidad que traduce Manolo. Admiro profundamente el sistema educativo de Estados Unidos, que por cierto el de Cuba, con tanto que se vende, es pésimo, malísimo, el sistema educativo de Cuba. Bueno, relacionado con todo esto. Ahora, es muy importante entender que está permeada esta inteligencia, ambas quizás, de talentos. No necesariamente un talento te hace inteligente. La inteligencia es algo más que el talento. Usted puede tener talento para cantar y cantar Ave María por Dios, y sin embargo es ser una persona muy oscura. A usted le falta la inteligencia de Dios. La inteligencia. Usted tiene un talento. De hecho, San Pablo habla de una secuencia de talentos, de una lista de talentos que pueden haber. Por eso es que el libro de los medium dice que si un medium es una mala persona o no cumple con los preceptos espiritistas, si un medium, si un espiritista no es coherente con la doctrina espírita, no se le retira la mediunidad. O sea, no es una inteligencia la mediunidad. Es un talento, es una consecuencia, es un efecto de la causa de haber reencarnado muchas veces quizás. Es un talento quizás, es una consecuencia de haber ido y venido muchas veces quizás, pero no necesariamente nos hace inteligentes. O sea, no somos inteligentes porque seamos mediums y tengamos una mediunidad ardua y grande. No somos inteligentes porque seamos padrinos, oriateses y tengamos muchos ahijados y podamos hablar mucho en itases. No somos necesariamente inteligentes porque seamos científicos. Hay genios de la ciencia que no necesariamente son inteligentes, pero tienen un talento, una habilidad gigantesca. Han profundizado un conocimiento, pero que discrepan de lo que estamos llamando, de lo que entendemos nosotros por inteligencia. Y es importante que nosotros, los que creemos en estas cosas, entendamos y lo diferenciemos. La tercera, inteligencia. Y aquí cierra. Hay un match entre la ciencia y el espiritismo o la fe. Es la inteligencia espiritual. Es fundamental entenderlo. La inteligencia espiritual. O sea, es que pertenecemos a otro mundo. Es que somos seres de otro mundo. Es que somos seres que venimos de otra dimensión. A esta dimensión, a vivir una experiencia. Somos espíritus viviendo una experiencia humana para poder superar, para poder adquirir esa inteligencia. Para poder ir viviendo obstáculos, superarlos y poder llegar a ese conocimiento divino que es la inteligencia suprema, poder fusionarnos con Dios, poder llegar a ese Dios específicamente. Vamos caminando hacia Él. Fue la inteligencia espiritual que tuvo Obatalá. Y otra vez lo repito, en Osameí, cuando llegó tarde en la noche y no culpó a Dios por los obstáculos que había tenido en el camino, sino que le pidió perdón por haber llegado tarde, porque no lo consideraba culpable. Fue la humildad de Obatalá. Es la humildad lo que te hace manifestar o vivir en ti la inteligencia espiritual. O sea, una persona arrogante, una persona ególatra, una persona megalómana, una persona así iracunda, no tiene inteligencia espiritual, le falta inteligencia. ¿Es malo por eso? No digo eso. Sencillamente no le ha llegado todavía el momento de poder acceder a esa gracia. Esa gracia llega a ti. Nos iluminaremos un día. El Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que la muerte no existe. Y la buena noticia es que no involucionaremos. Seguiremos hacia adelante. Y estamos siendo salvados gracias al conocimiento que viene de Dios. O sea, estamos en la era espírita y mientras más avancemos en este camino de espiritualidad, más de luz nos vamos a llenar
y más vamos a disfrutar esa inteligencia, y eso evidentemente se traduce en felicidad y como consecuencia en libertad. Fue inteligencia espiritual lo que tuvo Yemayá en el Yeún Letón Teordí cuando Orichaoko, miren qué interesante, cuando Orichaoko no podía arreglar el mundo. Olofi Dios le entrega a Orichaoko. Es muy interesante cómo varias culturas disímiles en el mundo, Dios se ha manifestado a ellas a través de diferentes maneras, pero con la misma esencia. Dios le da a Orichaoko la misión de arreglar el mundo. El mundo estaba destrozado. Bueno, como lo vemos cada rato, ahora está bastante bien, bastante mal. Los seres humanos se fajaban, se peleaban, no se entendían. Era un desastre aquello. Orichaoko se volvió loco, no pudo con aquello y le pide a Olofi que le quite la misión, porque él no puede con esa misión. Y Olofi le dice, perdóname, pero tú tienes que bajar para abajo y seguir con tu trabajo porque esa es tu misión. Y la misión no se quita. Busca la solución. Es que venimos a cumplir algo. Venimos a hacer algo. Y a veces los obstáculos que traemos del más allá, a veces esos obstáculos tienen un sentido redentor en nuestra vida. No hemos de acudir a los obstáculos, hemos de vencer el obstáculo. Hemos de superar el obstáculo. No hemos de estar conformes con el obstáculo. Hemos de crecernos ante el obstáculo. Hemos de buscar soluciones para no seguir en el obstáculo. Pero es interesante entender que todo es un proceso. Y que todo estará bien. Que todo estará bien. Entonces él bajó y siguió atormentado y le pidió ayuda a Yemayá. ¿Y qué hizo Yemayá? Yemayá le pidió 4 metros de tela. 1 metro de tela blanco, 1 metro de tela rojo, 1 metro de tela azul y 1 metro de tela amarillo. Los 4 colores primarios que representan a los 4 santos fundamentales de nuestra regla de Ocha. Obatalá, la humildad, la creación y la pureza del alma, con el blanco. Changó, con el rojo, que representa la sangre, porque es el padre de la vida. Yemayá, con el azul del mar, bueno, sabemos, que representa el trabajo creador, la necesidad de hacer algo, de trabajar, para poder realizarnos y poder alcanzar metas y poder sentirnos útiles y poder dejar un legado interesante, necesario, bonito, hermoso en este más acá. Y el amarillo de Ochun, que representa las vicisitudes, los conflictos, los sacrificios, los dolores, porque su ropa era blanca y se puso amarilla por el sudor en ese viaje que hizo a donde estaba Olofi. Inteligencia espiritual tuvo Ochun cuando en Ocheiroso fue a los pies de Olofi a buscar, a pedirle que lloviera en la tierra porque no había agua. Entonces Yemayá, con esas 4 telas, hizo una cosa que se llama la llamada que no pudo contar. Pero esa llamada comienza con una frase que toca la puerta de la casa de Dios. O sea, que el Uriaté empieza a cantarle, empieza a cantar, y lo primero que canta es un cántico que toca la puerta de la casa de Dios. ¿Qué hizo Yemayá? Pidió la gracia de Dios. Pidió la misericordia de Dios. Llamó a la gracia. Yemayá entendió que tampoco ella podía resolver el problema del mundo. Que solo Dios, con su inteligencia suprema, nos puede iluminar. Por eso es que el mundo no va a cambiar con discursos. El mundo no va a cambiar bajando, subiendo los taxis. Qué bueno que los bajen. El mundo no va a cambiar de esas maneras. El mundo no va a cambiar. El mundo va a cambiar cuando cambien los corazones. El mundo va a cambiar cuando nos iluminemos con esa inteligencia y se desprenda de nosotros el mal y ya el mal no habita en nosotros. El mundo cambiará cuando cambie el ser humano. Claro, es importante desde mi punto de vista, con respeto a todas las personas que tienen su criterio, desde mi punto de vista es importante un Donald Trump. Tucker Carlson, este periodista de Fox, que ya salió de Fox,
fue atacado vilmente cuando el 2020, con todos los conflictos que hubo aquí por el tema de las elecciones, y casi entran a su casa, pandillas, golpeando la puerta, está su mujer sola, y Tucker Carlson estaba con miedo, llegó a su casa corriendo, y en la tarde, creo en la noche, lo llamó Donald Trump, que era el presidente entonces, espero que sea el presidente pronto, y le dice Tucker Carlson a Donald Trump: presidente, es que hay mucho odio. Y Donald Trump respondió: pero también hay mucho amor. Y le puso una guardia en su casa para que no fuera molestado. O sea, esta creencia de que también hay mucho amor, muy a pesar de que Kim Jong-un lance cohetes, muy a pesar de que Putin ataque Ucrania, muy a pesar de que Hamas, el 7 de octubre del año pasado, ataca vilmente a Israel, rompiendo sus fronteras y degollando 40 bebés, 40 niños. Y hoy el mundo entero, o muchas personas incultas, evidentemente, perdónenme, no entienden que hubo un detonante para esta guerra que está llevando, que se ve en el Medio Oriente, que aún a pesar de un dictador sanguinario, una narcodictadura como es Venezuela, no reconozca que perdió en las elecciones soberanas de su pueblo. Muy a pesar de eso, poder ver, entender que aún también hay mucho amor, esto es luz. Esto es iluminación y esto es inteligencia espiritual. Esta es la confianza absoluta de que Dios es el jefe, de que Dios no está ausente, de que está presente muy a pesar de todo, de que es importante, de que es necesario, quizás, cualquier tipo de aprendizaje, de que es importante que el mundo siga avanzando por el camino que sea. Y es importante también entender que el mal no se puede salir con la suya porque la muerte no existe. Sería terrible que se nos acabara la vida, ¿no? Pues la muerte no existe y por eso justamente es que nosotros no entendemos ese fenómeno y nos rebelamos ante ella, porque no nacimos para morir. La muerte no existe, la vida es eterna. Entonces, la inteligencia espiritual es llenarte de esa luz. Claro, hay muchas personas que tienen inteligencia espiritual y aún les falta camino por recorrer. Yo le pido a Dios que me libre de mi vanidad, de mi rencor, de muchas cosas que tengo que superar. Yo le pido perdón a mucha gente que puede estar viendo este video, si es parecido que me impongo con mis criterios o me he impuesto. Quiero pedir perdón porque soy tan apasionado que defiendo mucho mis criterios con mucha pasión y puedo parecer así feo. Pues pido perdón y le pido a Dios que me quite eso, ¿no? A veces me canso de oírme a mí mismo. Hay seres que pueden tener inteligencia espiritual, pero que aún nos falta. Yo creo que todos estamos en un proceso de crecimiento y es humano, es hermoso entenderlo, es humano, es hermoso comprenderlo y es humano y es hermoso luchar por crecer y no quedarnos ahí en ese sitio para que no se nos demore mucho el camino. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por lo que hizo Yemayá. ¿Qué camino hay que seguir para salir de la oscuridad? ¿Qué camino hay que seguir para salir de la tristeza? ¿Qué camino hay que seguir para salir de la depresión? ¿Qué camino hay que seguir para salir de las tinieblas? Bueno, pues yo creo que la fe es muy importante. Pues yo creo que la oración es muy importante. Pues yo creo que si pertenecemos a esta religión, continuar el camino de nuestra Itá es muy importante. Escuchar Itá y ser fiel a Itá. Contar el Itá desde esta perspectiva, desde estos presupuestos. Porque el espiritismo ha venido a iluminarnos. Hay tanta similitud. Hay tantos puntos de contacto, tantos puntos de contacto entre el espiritismo y las tradiciones africanas. Tantos puntos de contacto. Omalabo yare fiedenu, akufao, omalabo yare fiedenu, akufao. Dice, Dios mío, esta persona se me rompió. Esto es un canto de Aigún. Se rompió. Ya no está en este mundo. Ahora está en tus manos. Por favor, llévala tú por el camino correcto. Hay tanta similitud. ¿Y cómo es posible que Allan Kardec estaba en París, que estas personas tenían este canto de antes de Cristo? ¿Cómo es posible que no se pusieron de acuerdo y con culturas diferentes llegábamos al mismo conocimiento, a la misma realidad?
Tenemos que romper ya esta tontería fanática de enfrentarnos por religiones. La religión es una expresión cultural que ha entendido, como ha entendido cada pueblo para poder llegar a Dios. Y la esencia es importante, desarrollar esa inteligencia espiritual es importante, entenderla y pedirle mucho a Dios que nos llene de esa misericordia, desarrollar el don de la humildad, entender que tenemos que pedir perdón, entender que nos pueden pasar cosas malas, porque somos seres humanos, no somos Dios, conectarnos con nuestro self y negar el ego, que es lo que se embravece, el que se pone bravo, el vanidoso, el rencoroso, el orgullo herido. Todo eso es el ego, es el caparazón, es lo que aparentamos, es lo que hemos usado para protegernos porque tenemos miedo a sacar el ser que realmente somos. Y entonces en ese ejercicio de mostrar ese caparazón que está por fuera, pues entonces evidentemente nos olvidamos de quiénes somos y no nos conectamos con nuestro self. Es necesario decir, sí, está bien, estoy equivocado, tú tienes razón. Es necesario conectarnos con nuestro self y pedirle mucha misericordia a Dios para llenarnos de esa inteligencia espiritual, pedirle fuerza al Espíritu de la verdad, pedirle fuerza a nuestro ángel de la guarda, a nuestros orichas, a nuestros seres de luz, para que nos ayuden a acercarnos a ese mundo espiritual que ellos han venido a mostrarnos y que ellos definitivamente con mucho amor y mucha paciencia, nos conducen y nos ayudan a poder asimilarlo. Espero hayan entendido, me haya sabido explicar, espero hayan disfrutado, aunque ha sido un poquitico largo. Que Dios les bendiga, los quiero mucho.